¿Te has topado con escaleras en medio de la nada? Escaleras que no te llevan a ningún lado. ¿Sabías que hay reportes en bosques y sitios alejados donde existen estas sin que nadie sepa quién las construyó o la razón? Este es el interesante tema de hoy. Bienvenidos. Hace algún tiempo, cuando era una niña, recuerdo haber ido con mis papás a una zona alejada de la ciudad. Un gran bosque donde no existía nada alrededor, solo naturaleza. Siendo mi mamá y mi papá amantes de explorar el campo y de encontrar los lugares más solitarios e inhóspitos, era común que nos llevaran en búsqueda de caminitos que en realidad era un encuentro con la naturaleza que todos adorábamos. En fin, recuerdo que uno de esos días de aventura encontramos unas escaleras que no daban a ningún lugar. Unas escaleras en medio de la nada y no parecían haber formado parte de alguna edificación antigua o algo más. No había registros de nada de eso, solamente esas escaleras. Al cuestionarle a mis papás aquello, a mi papá y a mi mamá, que ellos ¿qué sabían? Si qué era eso que estaba ahí en medio de la nada. Ellos obviamente no pudieron responder y quizá un poco asombrados también por el hecho de encontrarlas ahí sin ninguna razón aparente, decidieron que nos fuéramos del lugar. Para mí aquello tuvo significado. Al menos me provocó una sensación desconocida e intrigante a mis apenas 8 años. Algo que hasta la fecha no he olvidado. Desde ese día siempre tuve la duda de qué era aquello. ¿A qué se debía que aquellas escaleras estuvieran ahí sin ningún aparente uso? Con el tiempo, en algunas de las investigaciones que realicé en Europa, sobre todo en los lugares inhóspitos, me volví a encontrar con unas escaleras con las mismas características, sin ningún destino, solo edificadas en medio de la nada y a kilómetros de distancia del pueblo más cercano. En aquella ocasión me encontraba en compañía de un guía nativo de la zona, el cual me dijo que no me acercara, que aquellas eran la manifestación de la unión del cielo y el infierno. Asombrada, le pregunté si sabía quién las había construido. Él me dijo que quien las había construido no era lo importante, que lo importante era para qué eran usadas. Él con recelo me dijo que aquellas eran el portal por el cual transitaban los hombres de la oscuridad, que no era un secreto que para los que habitaban la zona en aquellos lugares y que por alguna razón habían pasado por el lugar siendo de noche y habían visto en la distancia personas encapuchadas vestidas de negro realizando lo que parecían ceremonias o rituales. Que en las noches que ellos notaban que esto llegaba a pasar, todo el lugar se volvía lúgubre, extraño. Él ya no quiso hablar más de eso y me insistió en olvidarme de la cuestión y caminar más rápido a nuestro destino. En realidad sí se veía incómodo, molesto siquiera de hablar de eso. Yo insistí en hablar del tema, pero definitivamente él se rehusó por completo. Ya no me fue posible obtener ningún tipo de información de su parte. Después, al siguiente día, al llegar de vuelta al pueblo, hablé con la persona que atendía el pequeño restaurante del lugar y le pregunté acerca de esas escaleras, de las escaleras que había encontrado. Y con reservas me pidió no preguntar por eso, que era sabido desde los abuelos que aquel tema no se tocaba. Ella además me dijo que los que llegaban a toparse con estas escaleras deberían de olvidar su ubicación y, muy importante, jamás subirse en ellas.
Ella expresó además que los que se topaban con estas escaleras perdían la memoria en muchos de los casos y que quizá esto era como un tipo de maldición. Desde entonces mi curiosidad creció aún más, por lo que me he dedicado a tratar de conocer un poco más acerca de estas escaleras, que ahora es esta información que comparto con ustedes. En diferentes países que he visitado, de diferente tipo de cultura, religión, con costumbres totalmente diferentes, he tenido la oportunidad de seguirme topando con este tipo de escaleras en los lugares inhóspitos, que obviamente ha ido todavía creciendo más y más, pues esa curiosidad, esas ganas de poder saber exactamente por qué y para qué están hechas. Esto me llevó a ir con todas las personas que veía, que sentía que eran propicias para poder hablar del tema, y preguntarles si alguna vez se habían topado con escaleras con este tipo de características. Y ellos como que algunos me contestaban que no, otros que sí, que de hecho las habían visto. Sin embargo, que les costaba trabajo recordarlas. Ellos coincidían, los que decían que sí las habían visto, coincidían en expresar que sí, es verdad que las he visto, pero ya no me acordaba. Algo curioso, porque ahora que las mencionas sí las recuerdo, pero ¿y quién y por qué las hacen? Ese era su cuestionamiento. Este argumento me lo dieron de 6 de cada 10 personas a las que llegué a preguntarles. A mí me pareció obviamente bastante curioso todo aquello, y no creo que sea una casualidad el hecho de que estas personas parecen confusas en cuanto a recordar la ubicación, sobre todo uniéndolo con la opinión de la persona que anteriormente en el restaurante, que me dijo que las personas perdían la memoria. De alguna manera estuviera relacionado, no lo sé, pero creo que pues no hay casualidades. Además, más de 3 personas me dijeron que aquellas aparecían y desaparecían, que coincidía que a veces las habían encontrado y estaban ahí firmes, puestas, y de repente volvían a los siguientes días o meses y ya no estaban, y después volvían a pasar y ya estaban. Entonces eso también es otra cosa curiosa, y que esto de 10 personas, 3 argumentaron lo mismo en lugares completamente opuestos y diferentes. Así es que creo que es algo que nos podría dar una idea acerca de lo que estas escaleras representan para esas personas a las que nos hemos topado con ellas. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es un ejemplo de cómo las escaleras son descritas o consideradas en diferentes disciplinas, religión, arte, etc. Para el cuarto camino, las escaleras representan el paso de un nivel a otro, de un plano a otro plano, comunicación entre el cielo y la tierra, el ascenso del hombre y el descenso de la divinidad, por lo que la escalera es un símbolo de eje del mundo. También está muy relacionada a lo imaginario y lo inimaginado. Se refiere a lo inesperado, también de la muerte a la inmortalidad. En cuanto al paraíso, en él había comunicación entre Dios y el hombre. Luego de la caída se interrumpió. En el sueño de Jacob, en el judaísmo, vemos cómo ascienden y descienden ángeles por una gran escalera. Por otro lado, la percepción en general del humano a las escaleras es más relacionado a lo lúgubre. Por ejemplo, en las artes casi siempre están ligadas a los conflictos.
Ni qué decir de las llamadas supersticiones, las cuales desde la antigüedad rodean de magia y misterio a estas y aún hoy son parte de nuestra cultura. Como por ejemplo, evitar pasar por debajo de las escaleras, por considerarse que es mala suerte. El significado de ver una que se cae, si hay una tirada en el suelo y así muchas más cosas que se relacionan. ¿De dónde proviene esta alerta? Esta alerta en relación a las escaleras. ¿Cuál es su origen? Claro está que el ser catalogada como una superstición se le quita por completo toda la importancia que quizá pudiera tener. Por ejemplo, la palabra superstición no es más que la forma peyorativa de llamar al pensamiento mágico, aquel que no se puede comprobar con la ciencia. Sin embargo, ese pensamiento mágico ha sido la base para que existan ramas de la ciencia como la alquimia, que dio paso a la química, y la astrología a la astronomía. Y si así pudiéramos evaluar las raíces, veríamos que en realidad la naturaleza es mágica y nuestra creación también lo es. Así que no debemos de descartar todo lo que no podamos comprender a través de la ciencia. Volviendo al tema de las escaleras que no tienen una razón para su creación, pues aparentemente no te llevan a ningún lado, son más comunes de lo que pensamos. Muchas de ellas están hechas y presentadas como arte. Otras más, como pueden ver en las fotografías, son hechas en lugares donde no tienen un uso o una razón de existir. Algunas incluso las construyen como parte del diseño externo, no como parte de la decoración, más bien como si tuviera un tipo de significado especial, oculto o disfrazado. No es ningún secreto el significado de la escalera como símbolo universal, utilizada por los egipcios, en cuyas tumbas han sido encontradas amuletos en formas de escaleras de mano, y la mayoría de las culturas ancestrales para las cuales es evidente la analogía con las pirámides, sobre todo las escalonadas. En la tradición islámica, por ejemplo, el profeta Mahoma vio una escalera por la cual ascendían los justos hacia Dios. En la masonería es conocido el uso de la escalera como símbolo importante para la ascensión del poder y el conocimiento y un viaje a la iluminación. Algunas de las escaleras más conocidas que no llevan a ningún lado, sin duda alguna, son las de la casa de Sarah Winchester, una extraña mujer viuda y heredera del conocido magnate de los rifles William Winchester, que heredó lo que ahora serían alrededor de $500 millones. Eso fue a principios del siglo XX cuando todo esto sucedió. La muerte de su esposo jamás la pudo superar, y mucho menos la pérdida de su única hija, por lo que se dice acudió a una medium, la cual le sugirió que se mudara al oeste de los Estados Unidos y que construyera por siempre una casa sin parar, mientras ella estuviera viva, para alojar así a los múltiples espíritus de las personas fallecidas a causa de los rifles creados por su marido. Esto dio como resultado una masiva construcción, una megacasa victoriana, la cual ahora se ha convertido en un museo. Las historias acerca de esta casa son constantes. Hay quienes aseguran que se encuentra en realidad habitada por miles de espíritus y almas en pena. Otros más alegan que la obsesión de ella por construir esas escaleras sin destino hacia ningún lugar aparente
era con la intención de crear portales para que pudieran llegar de nuevo su esposo y su hija, una especie de conexión con el más allá. Como pueden ver en las fotografías, es evidente que estas fueron expresamente creadas con el fin de no ir a ningún lado. No es un error o falta de creatividad. Por fuerza debió existir un motivo claro. ¿Podría ser acaso el uso de magia, la conexión entre dimensiones, entre la vida y la muerte? En mi andar por las investigaciones, como les conté, también traté de preguntar e indagar con los diferentes personajes que de alguna manera pudieran tener algún tipo de conocimiento acerca de la simbología o el uso que se les pudiera dar a estas escaleras. Y pude recoger algunas ideas o testimonios que creo que serían importantes que consideráramos. Por ejemplo, uno de ellos que entrevisté por motivos totalmente diferentes a mi curiosidad por estas escaleras sin destino, y que él tuvo una relación con una investigación muy profunda acerca de los cultos ocultos, de todos esos grupos y élites que se encuentran completamente apartados y que no desean ser conocidos, y él hizo una investigación en relación a esto. Yo, aprovechando, le pregunté que si cuál era la simbología de las escaleras, si existía algún tipo de simbología en estos grupos. Él me explicó que estos grupos solían utilizar el símbolo de las escaleras como los 7 escalones, por su significado, como los 7 escalones al conocimiento. Yo al decirle acerca de toda mi fascinación y mi deseo de investigar acerca de estas escaleras sin destino, él me decía que aunque las escaleras son algo importante para algunos de los cultos de la oscuridad, me decía que también están utilizando símbolos totalmente atípicos, un surgimiento de un lenguaje y de insignias de acuerdo a la nueva era de oscuridad que está siendo dominada por un nuevo orden mundial. Y esto obviamente que ha traído el uso de símbolos totalmente diferentes y con un significado que es nuevo, que es completamente opuesto en algunos casos al conocimiento que por lo general ya tenemos en relación a ciertos símbolos y su significado, algo que es interesante saber. Sin embargo, él me dijo que era indispensable conocer que la escalera para ellos significa abrir como las puertas al mundo del conocimiento y de alguna forma una conexión a los inframundos. De acuerdo a su testimonio, las escaleras que aparecen de la nada o que no tienen un destino en bosques o incluso en lugares públicos tienen en realidad una programación, desde el uso de materiales y su construcción, cómo se construyen, la cual con todos estos elementos unidos tienen la facultad de crear una especie de puertas invisibles que por medio de rituales es capaz de absorber energía universal que puede convertir esa energía en una energía que puedan utilizar las entidades o fuerzas de los inframundos. Una especie de portal que continuamente emana un poder que es capaz de afectar a los humanos que ignoramos su verdadero significado. Él además agregó que tenía una anécdota relacionada a esto con un pariente muy cercano que vive en los Estados Unidos y que había encontrado una de estas escaleras en un bosque muy profundo cerca del lugar donde vive, en un viaje de caza que realizó con varias otras personas.
su pariente, el pariente del investigador, era militar y los demás compañeros que iban con él también lo eran. Y al ver aquellas escaleras en medio de la nada, sorprendidos los más jóvenes quisieron de inmediato subirse en ellas. Y los más grandes de edad les dijeron y les advirtieron que no hicieran eso, que aquellas tenían un propósito al estar ahí y que además sería traspasar propiedad privada. Ellos, tomándolo como una broma, subieron en ellas. Y entre ellos estaba el pariente del investigador, el cual dice que al haber subido, sintió súbitamente una especie de corriente eléctrica por todo su cuerpo y posteriormente un fuerte zumbido de oídos que lo hizo bajar de inmediato. Los demás eran 3, pero 2 de ellos se desmayaron cayendo fuertemente en el suelo, y el otro, que quedó en las escaleras, explicó que lo que vio fue de pronto se vio rodeado de miles de imágenes que no podía describir, pero que sí logró ver o identificar seres con rostros grotescos. Aparentemente 3 de los más veteranos de inmediato fueron en ayuda de ellos, y con visibles muestras de coraje y de miedo expresaron a ellos que sus superiores ya les habían advertido antes acerca de la posibilidad de toparse con esta o con este tipo de escaleras, y que jamás por ningún motivo tendrían que acercarse a ellas, pues serían expuestos a severos castigos por parte de las autoridades. Aquí la pregunta: ¿por qué el ejército prohibiría semejante cosa? Esto de acuerdo a la versión del investigador. ¿Será verdad o mentira? ¿O una leyenda urbana? Aunque personalmente no considero que le haya mentido, porque no tenía sentido alguno, además de ser una persona bastante seria y honesta en su trabajo. También, por otro lado, tuve la oportunidad de entrevistar a un arqueólogo, el cual además tenía una fascinación completa por el significado más profundo de los escalones de las pirámides. Él aseguró que los escalones eran el símbolo de los antiguos pobladores que los llevaría hacia las estrellas, como un medio de comunicación con el cosmos. Él dijo que de acuerdo a muchos estudios han detectado que sí existe una relación, una energía muy fuerte que se genera sobre todo en ciertas épocas del año, y que además los ha llevado a los más atrevidos, porque obviamente hay algunos muy conservadores que no se atreven a hablar de este tipo de términos energéticos, y los más atrevidos sí se han cuestionado si aquello es un paso, un umbral, una puerta dimensional que los pudiera unir o los uniría hacia diferentes dimensiones. Algo que definitivamente no se estudia a profundidad porque se considera absurdo. Sin embargo, él aseveró: hemos tenido la visita de científicos suizos y de otros países que han hecho investigaciones acerca de la física que rodea y características de estos sitios, y de acuerdo a sus palabras, ellos consideraban la gran posibilidad de que pudieran ser el paso a un estado diferente de la materia, o sea, como una especie de umbral o de portal dimensional. De acuerdo a mi punto de vista, este mundo está ligado al infinito, al universo del cual somos todos parte. Constantemente convivimos con estados, niveles y dimensiones que con estos sentidos no podemos casi nunca percibir, pero que existen y que son reales, y eso ya confirmado por la misma ciencia. Por consiguiente, recibimos continuamente una energía que nosotros,
al ser sus depositarios, le daremos la forma o el destino de acuerdo a nuestras creencias, nuestro pensamiento, personalidad y sabiduría. Consecuentemente, los que creen en la magia de la luz, todo lo que hagan y construyan será enfocado a alcanzar esos niveles y esas dimensiones de gran altura y evolución. Y por el contrario, aquellos que viven y aman la oscuridad, lo oculto relacionado a las malas artes, dirigirán sus esfuerzos en evocar todo aquello que es opuesto a la luz, al amor. Así que de acuerdo a lo que hemos hablado, las escaleras pueden tener un propósito positivo, un portal que conecte dimensiones y espacios por los cuales seres de dimensiones alternas, superiores, puedan y mantengan una comunicación con nuestro entorno. Pero también todo depende por quién hayan sido edificadas, ya que de acuerdo a toda esta información, existen las que han sido puestas por grupos oscuros con intenciones de conectar a los bajos astrales y crear una conexión con esos espacios hacia el nuestro. Concluimos entonces diciendo que las escalinatas o escaleras sin sentido, no creo que no tengan ningún motivo. Más bien, ignoramos cuál es el designio de los que las pusieron ahí. Sentido seguro lo tienen. En algunos casos será completamente artístico, pero es indudable que en muchos otros casos tienen una razón, un significado y llevan a un lugar que por ahora no comprendemos. Esto fue Entre Dimensiones. Yo soy Flora Rocha y les agradezco mucho el que estén aquí. Hasta pronto. Hoy hablaremos de la primera persona fallecida por la caída de un meteorito. Esta es la noticia. Bienvenidos.